Una vez más, estimados alumnos, bienvenidos a esta clase de cita en donde estamos estudiando las epístolas paulinas. Hemos ya avanzado con algunas de las cartas, pero todavía nos faltan algunas para poder completar este curso. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando una carta también interesante, que es la carta a la iglesia de Colosas, mejor conocida obviamente a la carta a los colosenses. Pero antes de empezar a estudiar esta carta, yo les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre amado, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra y estudiar. Te agradecemos por este tiempo en el cual vamos a aprender de manera general todo lo que dice esta carta que tú inspiraste a tu siervo Pablo para que pueda dirigirla a la iglesia allá en Colosas. Estamos listos, Padre, para poder aprender, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones y que podamos comprender con claridad lo que esta carta nos va a enseñar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar a estudiar esta carta, quiero compartirles lo que dice Colosenses 1, versículos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Me llama mucho estos dos versículos que Pablo escribe en esta carta a los colosenses, porque obviamente en este pasaje está hablando acerca de la reconciliación que Dios tiene para con el hombre pecador a través de Cristo. Y si usted se da cuenta, podemos entender en el versículo 21 cuando él dice que en otro tiempo nosotros éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Lo único que está reflejando ahí es el recordarnos una vez más la condición del hombre. Nos está recordando cómo éramos. La depravación total del hombre, que es una de las doctrinas básicas, fundamentales de nosotros como iglesia cristiana. La depravación total, la incapacidad total humana, como usted quiera llamarle. Pero que Pablo está diciendo aquí es un recordatorio de cómo éramos antes. Pero también nos hace recordar cómo es que nosotros tuvimos esa nueva vida. Y por eso dice que nos ha reconciliado ¿con quién? Obviamente con Dios, ¿verdad? En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Si nos damos cuenta, cuando está hablando del sacrificio de Cristo, también está enfocando a una doctrina o a otra de las doctrinas que tenemos también, que es el sacrificio eficaz de Cristo. Que ese sacrificio eficaz es la muerte de Cristo, quien a través de ella perdona nuestros pecados y nos hace ser nuevas personas. A través del derramamiento de su sangre es que nosotros podemos tener perdón. Recuerde lo que dice también la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero el único que puede perdonarnos y el único que puede y que pudo ofrecerse en sacrificio como el Cordero Inmaculado, como el Cordero Perfecto, fue Cristo. Nadie más, un hombre sin pecado. Pero al final, versículo 22 dice, por medio de la muerte, sí, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces?
¿Qué es lo que sucede en esa reconciliación? Bueno, Dios nos hace aceptos. Dios nos acepta como parte de su familia. Y en esa aceptación como parte de su familia, renueva nuestro entendimiento, cambia nuestro ser, transforma nuestro corazón, perdona nuestros pecados. Tomando esto en cuenta, vamos a empezar entonces a estudiar y a ver un vistazo, ¿verdad? Un panorama general de lo que es Colosenses. ¿Por qué empecé con el capítulo 1 en los versículos que leímos? Porque Pablo va a ser enfático en esta carta, hablando específicamente de esas grandes bendiciones que Dios le da al ser humano a través de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué lo da a conocer y por qué Él hace uso de este sacrificio, por qué lo menciona ante las diferentes circunstancias que estaban albergando y rodeando a esta iglesia de Colosas. Bueno, tenemos que empezar en primer lugar a hablar un poquito acerca del contexto. Ustedes ya deben tener sus guías a la mano. Y bueno, desde la página 1 vamos a empezar a hablar de lo que es el contexto. Colosas en realidad era una ciudad en Frigia y era provincia romana, ¿verdad?, de Asia, lo que ahora conocemos o podemos conocer como la Turquía moderna o la Turquía de la actualidad. Se encontraba obviamente situada aproximadamente a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Si usted recuerda también, Éfeso es una región, es una comunidad, ¿verdad?, que también es mencionada en el Apocalipsis. De hecho, es enviada una carta dirigida a esta iglesia de Éfeso. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulos 1 al 3, donde se mencionan las cartas a las 7 iglesias. La ciudad se encontraba junto a un río llamado Lico. No estaba muy lejos de donde obviamente fluía y había más movimiento del río Minder. Este río o este valle Lico se encontraba en Colosas y bueno, tenía una anchura de aproximadamente 3.2 kilómetros. Y muy cercano allí se encontraba un monte, el monte Cadmo, que se levantaba a más de 2.400 metros sobre la ciudad. Si nos damos cuenta, Colosas era una ciudad sumamente importante. Colosas era una ciudad muy próspera. En el siglo V a.C., si usted sabe que allí aparecía también un rey, el rey Jerjes, ¿sí? Es un rey persa, conocido como Asuero, tal y como se nos relata en el libro de Esther, en el capítulo 1.1, pues él viajaba realmente a través de esa región de Colosas. Era una región muy próspera, era una región productiva, era una región realmente económicamente aceptable, ¿sí? La lana negra, los teñidos, ¿verdad?, que se hacían allí a través de los depósitos de gis o de tiza, ¿verdad?, eran productos muy importantes. Podríamos pensar y asumir que también eran productos pues muy costosos. Sin embargo, la ciudad estaba situada en la unión de las principales rutas de comercio del norte a sur y de este a oeste. No obstante, cuando Pablo, el apóstol, llegó a Colosas, bueno, el camino principal había sido redirigido. Así que Pablo tuvo que entrar a la ciudad, obviamente a través de la Odisea, y de esta manera daba vuelta a Colosas y la llevó a su declive, ya que las ciudades vecinas como la Odisea y Hierápolis prosperaran. Lo que estamos diciendo aquí es que al redirigirse el camino y poder entrar a Colosas desde otro punto, ¿verdad?, o desde otra ciudad, hizo que empezara a decaer un poquito toda la actividad comercial en Colosas, pero hizo que prosperaran otras comunidades, como es el caso que ya comentamos, ¿verdad?, de la Odisea
y Hierápolis. También debemos considerar que la población de Colosas era primordialmente gentil. Sin embargo, había una gran colonia que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. Así que podemos decir que la población en Colosas era una población mezclada entre judíos y gentiles. Y por haber esa mezcla en la comunidad, eso también se reflejaba y se hacía evidente en la vida de la iglesia. Por eso, en la composición de la iglesia, que había una mezcla, empezaron a surgir ciertos aspectos que no eran nada agradables. Y empezaban a tener herejías que estaban contaminando y que se estaban plagando en la vida de la iglesia. Y esas herejías estaban incluyendo o contenían elementos tanto del legalismo judío como del misticismo pagano. La iglesia de Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, y esto lo vemos expresado en el libro de los Hechos, capítulo 19, el cual duró 3 años. En realidad, el fundador de Colosas no fue Pablo, no fue el apóstol Pablo. De hecho, él nunca había estado ahí, sino el fundador de Colosas fue un siervo de Dios llamado Epafras, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso, y probablemente después de esta salvación, después de esta conversión, comenzó la iglesia en Colosas cuando regresó obviamente a su casa. Varios años después de que la iglesia en Colosenses fuera fundada, surgió una peligrosa herejía. Y ya sabemos que las herejías no solamente son falsas enseñanzas, no solamente son tergiversaciones de la verdad bíblica, sino que las herejías pueden empezar a infiltrarse en la vida de la iglesia de una manera sutil, haciendo obviamente dudar en nuestros razonamientos. Pero esta herejía estaba amenazando a la iglesia en Colosas. ¿Por qué? Porque esta herejía que empezó a surgir no estaba identificada con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como el gnosticismo. O sea, lo que es la razón, lo que es el conocimiento o el buen conocimiento. Los gnósticos, personas pensantes, influidos siempre por la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que empezaban ellos a expresar? ¿Y cuáles eran esas herejías que se estaban infiltrando de manera sutil en la vida de la iglesia de Colosas? Que Dios es bueno. Eso sin duda, dice, no, Dios es bueno, pero la materia es mala. En otras palabras, Dios es bueno, pero la materia, todo lo que existe es malo. Y quizá podemos asumir algunas de esas ideologías o filosofías cuando dicen que el alma es buena y el cuerpo es malo, y por eso el alma tiene que estar encadenada dentro de un cuerpo buscando la manera de cómo liberarse de ella. Pero esto no era solo lo que contenía esta herejía, sino iba un poquito más allá. Y se decía que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos Dios. O sea, en palabras tan sencillas, era una creencia que negaba la verdadera humanidad de Cristo. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Lo que en los términos académicos teológicos le llamamos como la unión hipostática. Pero aquí se estaba dando de que no negaban la verdadera humanidad de Cristo.
y que un secreto o que un conocimiento que estaba por encima de las escrituras era necesario para ser iluminado y para tener la salvación. O sea, era una herejía que estaba llevando a otro rumbo la vida de la iglesia. Pero la herejía en Colosas o en la iglesia de Colosenses también incluyó aspectos del legalismo judío. Porque dentro de sus enseñanzas ellos también estaban reafirmando o enfatizando la necesidad de la circuncisión para la salvación. Ellos querían que todos tengan la observación en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, leyes de alimentación, en las festividades, en el día de reposo y el ascetismo rígido. Eso es lo que ellos querían. Por otro lado, ellos también estaban pensando en que es importante la adoración de ángeles y el que cada persona que diga ser creyente pueda tener una experiencia mística. Todo esto que estaba aconteciendo obviamente llegó al conocimiento de Epafras, que era el que ya mencionamos, fundador de la iglesia de Colosas. Y estaba tan preocupado por esta herejía que incluía muchos elementos que estaban poniendo en riesgo la vida de la iglesia, que por esa razón realizó un viaje muy largo de Colosas a Roma. ¿Con la finalidad de qué? De poder ver a Pablo y poder platicar con él. Porque Pablo en Roma no estaba en libertad, sino que Pablo en Roma estaba en prisión. Era un prisionero que fue llevado a Roma y que allí estuvo y en el cual Epafras pues lo fue a visitar. Esta carta a Colosenses, fue escrita desde la prisión. Y esto lo podemos nosotros observar en el libro de los Hechos, capítulo 28, del 16 al 31. En algún momento, ¿verdad?, entre los años 60 al 62 después de Cristo, ¿sí?, se hace referencia a esta carta como una epístola de la prisión, que muchos, ¿verdad?, autores, muchos comentaristas, muchos estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, juntan esta epístola de la prisión con la de Efesios, con la de Filipenses y con la de Filemón. Pudo haber sido compuesta de una manera contemporánea con Efesios e inicialmente enviada con esta epístola y con Filemón por Tíquico. Bueno, tenemos referencias bíblicas para decir esto, como Efesios 6, 21 y 22 y Colosenses 4, 7 y 8. Así que esta carta que el apóstol envía aún estando en prisión tenía como propósito advertir a los colosenses de la herejía que enfrentaban. Recordemos que Pablo, cuando escuchaba acerca de diferentes problemáticas, él escribía. Y escribía para poder exhortar, para poder alentar a los hermanos en estas iglesias en específico, para poder darles una respuesta o poder ayudarlos para darles una solución o para decirles que estaba mal lo que estaban haciendo y redirigirlos o encaminarlos. Así que esta carta le envía a Pablo con Tíquico, quien Tíquico estaba acompañado también, o estaba más bien acompañando al esclavo que había huido de su amo. ¿Quién era este esclavo? Ya lo conocemos, ¿verdad? Se llama Onésimo. Y estaba de regreso a casa de su amo, que era Filemón. Y recordemos que Filemón, pues también era un miembro de la iglesia de Colosenses. Sin embargo, Tíquico lleva esta carta con Filemón, pero Epafras se queda en Roma, muy probablemente para recibir más instrucciones del apóstol Pablo. Ese es el contexto general de Colosenses.
Vemos ahora la relación del Pablo y la iglesia de Colosas. Pablo había sido sentenciado a 2 años de prisión por causa de su fe. Y entonces, ¿cómo reaccionaría él a esas noticias tristes acerca de gente que aún no había conocido personalmente, pero por quienes él se preocupaba mucho? Recordemos que Pablo se preocupaba por la iglesia, se preocupaba por los miembros de la iglesia, y cualquier asunto que causara algún problema o alguna amenaza para la iglesia, él lo tomaba con seriedad, se preocupaba por ello y buscaba la manera de cómo escribirles para atender esos asuntos. Así que este era el dilema que el apóstol Pablo encaró cuando Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas, lo visitó en Roma por varios días. Porque estaba diciendo, ¿cómo es posible, no? En un sentido, ¿cómo es posible, Epafras, que tú estando allí con ellos personalmente no te dieras cuenta de la situación o no pudieras estar dándoles una nueva dirección para que estas herejías que se están suscitando no continúen o al menos desaparezcan y se eliminen de la vida de la iglesia? Sin embargo, pues vemos que en el año 60 después de Cristo, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas. Como ya dijimos, la envía con Tíquico juntamente con Onésimo para que la iglesia la reciba y la lea. Pablo había viajado por el área, Pablo había viajado cerca de Colosas, pero nunca había estado ahí, nunca lo había visitado. De hecho, en su segundo viaje misionero, él lo visitó a Colosas, no porque no quisiera, sino porque el Espíritu Santo le había prohibido predicar en Asia. Esto es lo que nos dice Hechos capítulo 16, versículo 6. Sin embargo, en su tercer viaje, pasó otra vez de largo por la ciudad, optando en su lugar viajar por las regiones superiores a Éfeso. O sea, pasar por otros caminos, pasar por otros lugares. Y eso es lo que dice Hechos 19:1. Así que, cuando vemos el ministerio del apóstol Pablo, vemos claramente que Pablo consideró no solo Colosas, sino consideró también Hierápolis y la Odisea como parte de esa área que él quería ministrar. No solamente era Colosas, habían comunidades cercanas en donde él también sentía la necesidad y el deseo de poder compartir el evangelio. Por lo tanto, este error herético que se había infiltrado en la iglesia de Colosas era sumamente complejo. Como ya dijimos, contenía varios elementos, por lo menos 3. El legalismo judaico, el ascetismo y especulaciones filosóficas. Quizá esto haya sido, muy probablemente, el precursor de lo que en el segundo y tercer siglo se conoció como el gnosticismo. Esta filosofía, porque es una filosofía, no es una verdad escritural. Esta filosofía ocultista negaba tanto la plena deidad como la plena humanidad de Cristo y abogaba por la adoración de intermediarios entre Dios y el hombre. Y eso lo dice Colosenses 2, 18 y 19. Así que, al refutar esta insidiosa enseñanza, Pablo no la confrontó fuertemente porque esas ideas no estaban todavía desarrolladas al 100%. Eran unos principios, quizá podríamos pensar que eran atisbos nada más de esta realidad que iba a venir más adelante. Pero algo importante, tampoco el apóstol Pablo en su escrito está reprendiendo a los creyentes de Colosas. La mayoría de estos creyentes obviamente no eran convertidos a través del ministerio de Pablo. Sino aquí vemos algo que Pablo hace para poder atacar, confrontar y en cierto sentido buscar una solución a este problema en Colosas. El apóstol usa una estrategia sumamente eficaz.
Y la estrategia que Pablo usa no es la exhortación, no es el regaño, no es darle soluciones prácticas para que lo dejen. Tampoco va a hablar mal de estas filosofías que de por sí son engañosas, sino que Pablo utiliza algo mucho más poderoso: la clara presentación de las verdades del Evangelio. Lo que Pablo quiere hacer es fortalecer, solidificar la fe que ellos en la iglesia decían haber tenido. Más bien tienen. Por esa razón, esta carta contiene una de las más poderosas imágenes del Hijo de Dios. Pablo va a hablar acerca de Cristo. Pablo desea que sus lectores entiendan claramente que una comprensión de la gracia de Dios motiva a los cristianos a permitirle a Cristo tener el primer lugar en todo. Y cuando habla del primer lugar en todo, no solamente está hablando de tenerlo en el corazón, sino está hablando de tenerlo en primer lugar como la verdad absoluta. Y de esta manera, hacer entender que todo lo que no está alineado con la verdad de Dios, que todo lo que no está alineado a las Escrituras es falso. Las filosofías no están alineadas con los designios de Dios, por lo tanto son, como dice también Pablo, huecas sutilezas. Así que, cuando nosotros apreciamos la carta, vemos un saludo. Como empieza siempre Pablo las cartas, con un saludo. Lo curioso es que este saludo que hace Pablo aquí es un saludo más largo que lo que él ha hecho en cartas anteriores y las cartas que vienen después. Pablo comienza la carta dándole gracias a Dios por la respuesta de los cristianos de Colosas al evangelio que Epafras ya les había anunciado. Así que cuando empezamos a leer Colosenses desde el capítulo 1, podemos darnos cuenta que Pablo tiene acciones de gracias por los de Colosenses. Él ora para que continúen creciendo en sabiduría, de modo que lleguen a entender completamente lo que involucra su redención por medio de Cristo. Que no solamente haya sido un puro conocimiento, que no solamente haya sido algo que escucharon y que se quedó grabado en la mente, sino que ellos puedan atesorar en su corazón esta redención. El hecho de saber que Cristo pagó el precio por ellos y que a través de ese precio ellos han sido aceptados, no solo como amigos de Dios, sino que han sido aceptados como hijos de Dios, que ahora son parte de una familia real, herederos de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Esas oraciones eran apropiadas. ¿Por qué? Porque los maestros herejes se vanagloriaban, se ufanaban de tener un conocimiento superior. Entonces, conocimiento superior es creer que sabes más que los demás. Pero el Espíritu Santo obra en la vida de ellos y obra en la vida de nosotros para darnos el entendimiento correcto respecto a las cosas espirituales y a las cosas que dice Dios en su palabra. Así que cuando vemos el resto del capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo está escribiendo acerca de la supremacía de Cristo. Él es el ser supremo, la posición que Dios dio y planeó para su Hijo. El misterio de Dios es proclamado por Pablo. La salvación de Dios provista por medio de Cristo. O sea, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo está señalando a Jesucristo y lo está poniendo en el primer lugar.
Y eso es lo que Él quiere dar a entender, que podamos todos entender, al igual que los de Colosas, que Cristo debe ser el primer lugar en todo. Cristo es la verdad eterna de Dios. La respuesta a toda forma de error prevaleciente en Colosas. ¿Quieren corregir los errores? Dice Pablo. Tienen que regresar a mirar a Cristo y ver lo que Cristo está diciendo. Así que con estas verdades expuestas claramente, Pablo expresa cómo la supremacía de Cristo debe ser aplicada en la vida diaria cristiana. Luego vemos y podemos observar en los capítulos 3 y 4 hasta el versículo 6 que Pablo obviamente trata estos asuntos ahora sí en una forma práctica. Trata obviamente las dinámicas de la nueva vida del creyente. Habla acerca de los deberes de esa nueva vida en el hogar, en el trabajo, en la oración. También en la relación que debe existir entre los no creyentes. Y por eso cuando vemos en los saludos finales de esta carta, pues Pablo menciona a varias personas que estuvieron con él en Roma y también estuvieron con él en Colosas. Y concluye obviamente con su propia firma, ¿no? Plasmando que él es el autor y que él está enviando este documento, esta carta. Así que podemos pensar un poquito que esta primera carta de las 4 que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento en Roma sobresale como un testimonio de que el mejor antídoto para la herejía o para cualquier herejía hasta en nuestros tiempos actuales es el hecho de tener claro el punto de vista bíblico de la persona y obra de Cristo. Ya vimos ahora cómo se relaciona Pablo con la iglesia de Colosas y el motivo de su escrito y todo lo que él empieza a decir y todo lo que él también enseña a la iglesia de Colosas en el escrito. Pablo nos presenta ahora algunas de las herejías de Colosas. Aunque el apóstol nunca describe de una manera explícita las falsas enseñanzas a las que se oponía, nunca lo dice directamente en esta carta, pero sí podemos entender la naturaleza de las herejías por las inferencias que tiene en las declaraciones que él hace en su oposición a los falsos maestros. Así que un análisis de su refutación va a sugerir que la herejía era de diversas naturalezas. Aquí podemos observar algunos de los elementos de esas enseñanzas. El primero, hablamos del ritualismo. ¿Este ritualismo a qué se refería? Bueno, estaba sujeta a reglas estrictas, específicamente tomando muy seriamente todos los rituales del judaísmo. Querían aplicar estas ceremonias, estos ritos como se hacía antes y lo querían establecer de una forma muy estricta, como por ejemplo los tipos de alimentos y bebidas que eran permisibles, las festividades religiosas, la circuncisión, ¿ok? Pero eso no era todo, no solamente se enseñaban estas falsas doctrinas o filosofías, herejías, sino había algo más. El ascetismo que se expresaba en no tomes, no pruebes, no toques. ¿Pero por qué decía no tomes, no pruebes, no toques? Porque el ascetismo en su significado quiere decir el perseguir la purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. Todos los placeres materiales deben estar privados de ti. Tú tienes que ser una persona
que esté siendo y teniendo en práctica aspectos o ejercicios espirituales todo el día. No te puedes contaminar con lo que te dan las cosas del mundo, porque tienes que estar puro, santo, ¿ok? Y las cosas materiales no van a darte eso. Pero también se nos dice que ellos buscaban influir en un tipo de adoración que no era para Cristo, que era la adoración precisamente hacia los ángeles. Ellos creían que era importante esta adoración de los ángeles. También, dentro de todo lo que enseñaban, lo único que estaban haciendo es menospreciar la obra de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo entonces tiene que hablar de la supremacía de Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el todo, Cristo es todo. Y no puede ser que quieran hacerlo de menos por hombres pecadores y falsos maestros. Sin embargo, también se daba mucho las ciencias ocultas. Los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos, y por eso Pablo enfatiza en la persona de Cristo, diciendo que no existe ninguna persona que pueda tener mayores conocimientos, porque el único que tiene ese mayor conocimiento, porque lo sabe todo y porque nada es desconocido para él, es Cristo. Por eso Pablo dice que en Cristo es donde están y quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él lo sabe todo. No hay nadie que rebase ese conocimiento de Cristo. Y por último, de estas enseñanzas heréticas, es que ponían su confianza en la sabiduría y en las tradiciones humanas. Estos elementos de sabiduría y tradiciones humanas podían caer en las dos categorías que hemos hablado hasta ahorita, tanto las judías como las gnósticas. Por lo tanto, es probable que la herejía colosense fue una mezcla de un judaísmo extremo y la primera etapa o los primeros inicios del gnosticismo. Sin embargo, después de ver esta parte de las herejías, podemos considerar ahora entonces cuáles son esos temas, no solamente históricos, sino también teológicos, que Pablo usa y del cual Pablo habla a lo largo de estos 4 capítulos de Colosenses. Temas: la deidad de Cristo. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Sí, es Dios mismo, segunda persona de la Trinidad. Habla también de la reconciliación, pero no está hablando de la reconciliación entre personas, está hablando de la reconciliación de Dios con el hombre pecador a través de Cristo. Habla también de un tema especial teológico de la redención que Cristo hace, la redención a través de su sacrificio que nos alcanza a nosotros, alcanzó también a los de Colosas. Habla también de la elección. Y en cierto sentido lo que él está diciendo es que gracias a Cristo que nos buscó es que somos salvos, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros como personas pecadores, los de Colosenses como personas pecadores, no podían buscar a Cristo. Es lo que el hombre menos quiere hacer. Pero habla de la elección. Habla también del perdón. El perdón que ningún ser humano lo puede dar. Sino el perdón, el único que lo puede hacer es Cristo. Cristo es el único que puede perdonar el pecado y la maldad del hombre. Y así como lo puede perdonar, Él es el único también que puede limpiar nuestros corazones y transformar toda nuestra vida. También habla acerca de la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe vivir la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? ¿Cómo es que nosotros somos parte de la iglesia? Y finalmente, en estos temas, Pablo lo que hace específicamente en el capítulo 2,
cuando habla en esta carta, está refutando prácticamente la enseñanza herética que estaba amenazando a la iglesia de Colosas. Bien. Son 4 capítulos. Es una carta muy corta, muy sencilla. Pero vamos a terminar este panorama. Y vamos a terminar con este bosquejo que ustedes tienen en la página 5 de sus guías. El bosquejo empieza, ¿verdad? En la primera parte, lo que nosotros llamamos con la introducción. ¿Qué encontramos nosotros en esta introducción que empieza obviamente en el capítulo 1, del verso 1 al versículo 13? En esta introducción vemos los saludos iniciales de Pablo, o lo que muchas veces conocemos como la salutación. Encontramos la gratitud de Pablo por el progreso, por el avance de los colosenses. Vemos también la oración por un futuro avance y progreso en el conocimiento, obviamente, de Dios y de las buenas obras. Y finalmente, en esta parte introductoria, vemos la acción de gracias por las bendiciones de Dios, del cual los de la iglesia de Colosas pues son receptores, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios. A partir del capítulo 1, versículo 14, al capítulo 2, versículo 3, vemos una sección doctrinal. ¿Qué vamos a encontrar en esta sección doctrinal? Bueno, lo primero que nosotros encontramos es el que el apóstol está hablando acerca de la preeminencia de Cristo, lo que nosotros hemos dicho anteriormente como la supremacía de Cristo. ¿Okay? Vemos que él habla acerca de la obra de Cristo, qué es lo que Cristo hizo para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que Cristo hizo para que nosotros podamos ser aceptos o aceptados por Dios? Y en esta sección doctrinal, Pablo empieza a hablar obviamente acerca de su ministerio. Un ministerio en el cual él dice, bueno, soy apóstol. Quizá en nuestro lenguaje aquí podemos decir, soy un pastor que está subordinado a Cristo. ¿Ok? O sea, yo no hablo por mí. O sea, yo no digo cosas que pienso, yo no digo cosas que creo. Yo hablo en nombre de Cristo, hablo de las verdades de Cristo, hablo de la palabra de Cristo, hablo de esas verdades que son absolutas y totales. Sin embargo, a partir del capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 23, nosotros podemos observar no una sección doctrinal, sino aquí podemos observar una sección didáctica o una sección práctica. ¿De qué nos habla Pablo en esa sección práctica? Bueno, hay una amonestación contra el error, contra lo que se está diciendo, y habla acerca de Cristo, quien es la solución de todos los problemas doctrinales. Y en este apartado o en este bloque, lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo o enseñando es Cristo, la plenitud de Dios. Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es el medio y es el poder que motiva la conversión. Cristo es la terminación del ya caduco sistema legalista. No existe legalismo. Y 5, las amonestaciones contra las filosofías y las falsas especulaciones. Vemos ahora del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 6, bueno, incluimos 26, porque hay unas exhortaciones, unas instrucciones finales. Pero al menos del capítulo 3, 1 al 4, 6, vemos nosotros, ¿verdad?, una sección de exhortación, lo que podemos considerar en este bloque como una sección exhortativa o exhortatoria. ¿Por qué? ¿De qué habla?
Bueno, aquí dice, el cristiano muerto al mundo solo vive para Cristo. También habla que las pasiones de la carne son eliminadas por el poder de Cristo. Habla de la verdadera semejanza a Cristo desarrollada por el creyente cristiano. Y empieza entonces ahora sí a hablar de algunas cosas más prácticas, que son los deberes que el cristiano tiene que tener en sus relaciones sociales. ¿Y a qué le llama relaciones sociales? Bueno, él aquí hace una enseñanza, exhortación de cómo deben ser las relaciones de los esposos con las esposas y de las esposas con los esposos, de los hijos y de los padres, de los esclavos y de los amos. Y de ahí parte entonces del capítulo 4:1 hasta el 4:26, que son las instrucciones de forma general que hace el apóstol Pablo. De ahí entonces vemos el capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 18, ya para terminar, que él da unas explicaciones personales. Ya a manera de despedida, da sus explicaciones personales y finalmente termina con saludos para la iglesia de Colosas. Así que cuando nosotros estemos estudiando este libro, cuando usted esté leyendo, ¿verdad?, este libro de Colosas, puede guiarse con este bosquejo. Repito, los bosquejos que aquí yo les comparto en cada carta no significa que esa es la ley, ¿ok? No significa que ese bosquejo es lo máximo y lo único, no. Hay muchos comentaristas que lo dividen de otra manera y lo seccionan de diferentes formas. Lo que yo les presento es uno de los tantos bosquejos que pueden haber, pero que les puede ayudar para conducirlos a un mejor entendimiento o planteamientos de las cuestiones que Pablo enseña. Inclusive, ustedes como alumnos de cita, pues también pudieran realizar o elaborar sus propios bosquejos de cada carta, con base a cada parte y a cada capítulo que ustedes van leyendo y van aprendiendo. Así que, después de haber visto el panorama general de Colosenses 4, que son 4 capítulos, después de haber puesto, ¿verdad?, que ustedes tienen sus guías, este bosquejo, bueno, espero que ustedes ya tengan un poquito de mayor entendimiento del contexto, de qué problemática Pablo está atacando y también de qué manera todo lo que él escribe o escribió en su tiempo, pues es actual para nosotros. Porque hoy en día todavía hay herejías que se están dando. Herejías que si nosotros no nos ponemos a atender, herejías que si no tenemos nosotros una buena atención en lo que escuchamos, pueden llegar a afectar la vida de la iglesia. Hoy en día hay herejías que como en tiempos de los de Colosenses, herejías que Cristo, aunque murió por nosotros, pero su muerte no es suficiente, sino que tenemos que pedir intermediarios para que lo ayuden, para que nosotros podamos ser salvos. Y hablo acerca de la falsa enseñanza de que María es intercesora, de que María es corredentora. Esa no solamente es una falsa enseñanza, es una herejía que mucha gente, bueno, podemos decir que muchísima gente alrededor del mundo lo cree. Pero si Cristo necesita ayuda, ¿dónde queda entonces no solamente su deidad? ¿Dónde queda entonces esa supremacía, ¿verdad?, del cual Pablo habla? Entonces creo que tenemos que tener atención a eso y tenemos nosotros que ser muy conscientes
y estar muy atentos a todo lo que escuchamos, a lo que en la vida de la iglesia se está generando, a lo que los hermanos de la iglesia hoy en día, en la actualidad, conversan y dialogan respecto a las cuestiones eclesiásticas, porque a través de ellas podemos darnos cuenta realmente qué es lo que piensan, qué es lo que creen, y poder atender a tiempo y corregir a tiempo todo lo que haya sido un mal entendimiento o una mala enseñanza. Así que, estudiantes de cita, yo les invito a seguir adelante. Nos faltan algunas cartas por analizar, por ver un panorama general. Yo espero que esto les esté siendo de ayuda para que ustedes puedan, ahora sí, empezar a leer, empezar a escribir, empezar a hacer sus anotaciones, empezar a analizar cada porción de la Escritura para edificación de ustedes y en su momento también para la edificación en la iglesia donde ustedes también están participando, ministrando o quizá asistiendo. Así que la recomendación de siempre: inviten a otras personas a unirse a estos estudios de cita para que puedan ellos también tener todos estos estudios, adquirir también no solo el conocimiento, herramientas necesarias para que puedan vivir su vida cristiana, para que puedan ser de bendición a sus iglesias y ser de bendición a las personas que están a su alrededor. Así que con esto terminamos el estudio de hoy con respecto a la carta a los Colosenses y nos vemos en la próxima clase para seguir analizando y estudiando otra carta interesante, importante del apóstol Pablo. Así que me despido en esta ocasión y si Dios lo permite, nos estamos viendo en nuestra siguiente clase para que sigan aprendiendo. Lean la Biblia, lean otra vez Colosenses y que Dios les bendiga.